Hola, hoy he preparado los auténticos bagels estilo New York. Hay varios tips imprescindibles para la preparación de los bagels que a lo largo del vídeo os iré explicando. Los toppings con los que los he preparado hoy son los más típicos, aunque los podéis crear con muchos tipos de toppings. Así que si queréis saber cómo prepararlos, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 750 gramos de harina de panadero, que es la que utilizamos para hacer el pan, ya que tiene el contenido de proteína más alto. 450 mililitros de agua embotellada. Este es el primer tip, que sea agua embotellada para que tenga un sabor más neutro. 20 gramos de sal. 8 gramos de levadura seca de panadero. La podéis sustituir por 24 gramos de levadura fresca. Y una cucharada de melaza, que ahora os explicaré qué es la melaza. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser hidratar la levadura con el agua. El agua tiene que estar bien templada, con un minutito en el microondas ya es suficiente. Y le vamos a añadir también la cucharada de melaza. Melaza es el líquido que sale al refinar el azúcar de caña o de la remolacha. Es muy viscoso y es lo que le va a dar un sabor característico al bagel y le va a cambiar el color a la masa. Si no encontráis melaza, la podéis sustituir por miel, y mi consejo es que sea una miel de color oscuro para que siga manteniendo ese color típico del bagel. Sobre todo no intentéis sustituirlo por azúcar, no tiene nada que ver. El azúcar le cambiaría el sabor, el color y los valores nutritivos. Para que os hagáis una idea, el sabor de la melaza a mí me recuerda al regaliz de color negro. Bueno, y aquí ya veis que tenemos la levadura bien activada, así que vamos a continuar con la preparación. Incorporamos y mezclamos bien la sal a la harina y en el centro le hacemos un hueco para añadirle el agua con la levadura y la melaza. Que es mejor amasar a mano. Ya veréis que es una masa bastante dura por las proporciones de harina y agua. Yo no os aconsejo utilizar una amasadora porque no quedaría bien integrado y hasta incluso se os podría quemar el motor. Esta receta necesita sus 20 minutos de amasado a mano y además echándole un poco de fuerza a los brazos. El resultado final es espectacular, pero sí, nadie dijo que sería fácil. Como veis, yo ya me lo he pasado a la mesa de trabajo y simplemente lo que estoy haciendo ahora es integrar toda la harina que se nos ha quedado suelta. Y no le vamos a agregar ni más harina ni más agua. Ya veréis que amasando con paciencia el resultado es el esperado. La receta original, por si lo buscáis en los libros o lo miráis por internet, en lugar de utilizar melaza, utiliza jarabe de cebada, que es un endulzante sin refinar. Es muy difícil de encontrar, solo se encuentra fácilmente por la zona de Nueva York. Yo, como no vivo por esa zona, pues lo sustituyo por melaza. Bueno, como estáis pudiendo comprobar, la masa es bastante dura y veis que estoy haciendo bastante fuerza con los brazos. Otra de las características de los bagels es que tienen una masa chiclosa, no tienen una miga esponjosa como cualquier otro pan. La miga es muy compacta y el mordisco es más bien chicloso. Esta masa también tiene dos levados, y aquí vendría el segundo tip. El segundo
hechas, voy a hacer bolitas para que queden más lisitos y más bonitos. Así que voy a coger cada porción y voy a hacer una bolita. Y simplemente con una mano la pongo en la mesa de trabajo y voy haciendo círculos y le voy haciendo un poco de presión hacia la pueden formar, que es simplemente hacer un agujero en el centro e ir estirándolo hasta darle la forma. A mí personalmente es que voy a utilizar para poner en los bagels: pipas de girasol, pipas de calabaza, semillas de sésamo blancas, semillas de sésamo negras, cebolla deshidratada en copos, unas especias que se llaman Everything Bagel, que viene ya todo preparado: las semillas de sésamo, la cebolla, ajo, semillas de amapola. Aquí es muy típico encontrar este tipo de especias. Queso rallado, y para cocerlos voy a utilizar otra vez la melaza y una cucharada de bicarbonato de sodio. Y mirad, aquí ya he sacado los bagels de la nevera y yo los dejo unos 10 minutitos fuera de la nevera para que cojan un poco de calor y se desprendan de todo el frío de la nevera. Otra característica imprescindible de los bagels es que hay que hervirlos.
Aquí yo ya tengo una olla con agua. Y el tercer tip, agregarle al agua una cucharada sopera bien grande de bicarbonato de sodio. Esto va a ayudar a que por fuera el bagel quede crujiente. El cuarto tip, agregar también una cucharada sopera de melaza o miel si estáis utilizando miel. Le dará un color más tostado al bagel y ayudará en la textura, además de incrementar su sabor. Lo mezclamos bien y esperamos a que hierva el agua. Y una vez el agua ya ha empezado a hervir, le echamos los bagels. Vamos a poner la cantidad que nos quepa, no los pongamos todos de golpe porque van a crecer un poco. Si solo nos caben 3 en la olla, pues ponemos 3. Y una vez los tenemos todos en la olla, contamos 1 minuto por cada lado. Nos ayudamos con una espátula para darles la vuelta y los dejamos de hervir por el otro lado 1 minuto más. Contra más tiempo dejamos de hervir los bagels, más chiclosa va a ser su textura. Si no queremos que sea tan chiclosa, lo podemos dejar hervir solo por unos 30 segundos. Y veis, al agregarle al agua la melaza o la miel, hace que el color de la masa cambie y quede un color más tostado. Y cuando ha pasado el otro minuto, lo sacamos rápidamente de la olla y yo primero lo dejo encima de un papel, una rejilla encima de un papel, para que absorba un poco el agua. Y al lado tengo preparada la bandeja del horno y ya los traspaso a la bandeja del horno, pero esta vez sin estar tan mojados. Los bagels que me han salido, mirad qué pintaza que tienen, que son ideales para desayunar. Aquí son muy típicos para desayunar, aunque los podéis utilizar para hacer bocadillos o incluso para hamburguesas.